Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Vamos a presentar, os vamos a hablar de terapia, en concreto de MDR. Voy a estar yo, que soy Ana, y va a estar Lucía, que la veréis luego para explicar la segunda parte. Y me imagino que todos los que estáis aquí, de alguna forma o de otra, os interesa el mundo de la psicología, habéis hecho terapia, podéis haber hecho terapia cognitivo-conductual, terapia gestal, hay muchísimos tipos de terapia. Hoy os vamos a hablar del MDR. ¿Qué es la terapia o qué hacemos en terapia? Pues lo que intentamos es ayudaros a deshacer esos nudos o esos líos que tenéis a veces en la cabeza o en las relaciones o con vosotros mismos, en las que uno pues, no sabe muy bien cómo resolver, y después de preguntar a amigos, a padres y a hermanos llega al psicólogo. No sé si alguno de vosotros habéis hecho ya MDR o habéis oído hablar del MDR y qué sabéis. Tenemos un chat abierto en el que podéis preguntar. Os invitamos a que preguntéis y nos hagáis llegar vuestras dudas. Las tenemos aquí en directo. Y os voy a contar qué es el MDR, qué hacemos en MDR. Y qué cosas tenemos en cuenta cuando trabajamos con este enfoque terapéutico. El MDR llegó a España hace 25 años de la mano de Francisca García, que ha sido la presidenta de nuestra asociación hasta hace nada, y desde entonces se trabaja con esta herramienta aquí en España. En principio se empezó a trabajar en trauma con excombatientes de Vietnam, y a día de hoy se utiliza para casi todo tipo de patologías y para casi todo tipo de dificultades. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta muchísimas cosas. Una es las vivencias que ha tenido la persona, qué cosas le ha tocado vivir a lo largo de su vida. Hacemos una línea del tiempo, como podéis ver en la foto, en la que vamos a tener en cuenta pues, cosas positivas que le han pasado y cómo eso le ha ayudado, le ha fortalecido, cosas negativas que le ha pasado también a lo largo de su vida, que puede ser en la infancia, en la adolescencia, puede ser con los padres, puede ser con los amigos. Tenemos en la foto, pues nos puede haber pasado en el colegio, que igual no saca buenas notas, o nos puede haber pasado que un novio o una novia nos ha dejado y eso nos ha tocado un poquito la autoestima, o no nos sentimos suficientemente bien, o que no hayamos tenido suficientes amigos. En definitiva, muchísimas cosas que en principio en la vida normal no le damos mucha importancia, pero que al final nos configuran y nos hacen sentirnos mejor o peor frente al mundo que nos rodea. A día de hoy somos, ¿no?, todo lo que hemos vivido a lo largo de todo ese tiempo, tanto positivo como negativo. Esto, a su vez, hace que tengamos una estructura mental, una forma de ver y sentirnos frente al mundo. En la foto podéis ver dos dibujos de radiografía mental. Una está hecha un poco más un lío, ¿lo veis? Sí, está todo liado y cuesta identificar qué cosas hay. Hay bueno, pues un poco de culpa, un poco de pereza y un montón de cosas alrededor. La de la derecha está un poquito más organizada. De esta forma vamos a identificar qué cosas tiene la persona en la cabeza y cómo se siente. Podéis ver que hay inapetencia, cansancio, bloqueo, inseguridad. Seguramente que todas estas cosas os suenan. De hecho, lo podéis hacer vosotros y vosotras en un folio. Podéis dibujar una radiografía mental. Es un circulito donde cada uno puede identificar qué cosas hay en su cabeza o cómo se siente en un determinado momento o frente a alguna situación. Puede ser en el mundo laboral, puede ser en el mundo de las relaciones, puede ser... Uy, se nos acopla el sonido. ¿De acuerdo? Con esta... Se nos está acoplando el sonido. ¿Les puedes decir que quiten ese volumen, por fin?
¿Sí? Vale. Bueno, os decía, tenemos en cuenta la línea del tiempo, que es lo que hemos vivido, tanto positivo como negativo. Tenemos en cuenta nuestra estructura mental, que tiene que ver con estados de ánimo o constructos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir con nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Si yo soy más exigente, más perfeccionista, si soy más preocupón, si soy... ¿vale? Todo eso lo vamos a bajar a un folio para que lo podamos ver, ¿vale? Para que podamos identificar cosas nuestras. Esto sería como una huella dactilar, cada uno tiene la suya. Vamos a tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno, el momento actual, ¿no? Aquí tenemos a una mamá mujer orquesta. Bueno, la he cogido porque representa que a día de hoy vamos con muchísimas cosas. Vamos con trabajo, niños, pareja, amigos... ¿Otra vez? Y lo vamos a tener en cuenta en nuestra terapia. De hecho, es lo que normalmente os trae a consulta, las circunstancias de ahora, ¿no? ¿Qué me está pasando ahora? O esos disparadores, lo que llamamos disparadores, que están haciendo que mi vida de ahora sea complicada o que haya cosas que no puedo resolver. Se nos está acoplando el sonido todo el rato. ¿Les avisas, por fin? En MDR, además, también vamos a tener en cuenta las necesidades no cubiertas. ¿Qué cosas a lo largo del tiempo no nos han cubierto? Tenemos la pirámide de Maslow, que es lo típico, y tiene que ver, bueno, pues con las necesidades fisiológicas de alimentación, sueño, demás. Las de seguridad, estas son importantes, ¿no? Que nos sintamos seguros, que nadie en el cole se meta con nosotros, que no nos sintamos amenazados, que no tengamos a lo mejor un papá, mamá o profe de estos, o jefe, ¿no? Que son un poquito agresivos o difíciles de tratar, afiliación, que nos sintamos que formamos parte desde que somos pequeñitos, como os decía en el cole, que tengamos amigos o no los tengamos, esto nos afecta. Cuando somos mayores igual, el hecho de tener pareja o formar parte de un grupo y sentirnos integrados. Reconocimiento, autorrealización, y también hay otras necesidades como de disfrute, de pasarlo bien, de compartir, de crecer, de cooperar, y todo esto nos hace sentirnos bien en la medida que lo tengo cubierto. En la medida en que no lo tengo cubierto, por las razones que sean, lo vamos a tener que trabajar. Vamos a tener en cuenta qué habilidades o no nos han enseñado o no hemos aprendido o vamos a necesitar desarrollar para afrontar las situaciones que tenemos, ¿vale? En cuanto a nosotros mismos, vamos a necesitar aprender a regularnos, ¿vale? A regular el estrés, a regular la ansiedad, que normalmente se sienten por aquí, en la tripa, y a corregularnos, es decir, a regularnos respecto a otras personas de nuestro entorno. A cuidarnos, a tener en cuenta, como os decía antes, el descanso, la alimentación, el ejercicio, el entorno social, laboral y el disfrute. A la capacidad, otra de las capacidades que no nos enseñan y parece que somos débiles si lo hacemos es pedir ayuda. Esto es fundamental, ¿vale? Porque a veces uno solo no puede resolver todas las situaciones que se dan y además no estamos solos. Tenemos mucha gente alrededor que nos puede ayudar a resolver. Y otra de las cosas que también vamos a tener que enseñar a veces es a gestionar las situaciones, pero gestionarlas de una forma saludable. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que yo voy a gestionar teniéndome en cuenta a mí, ¿vale? Y teniendo en cuenta a los demás, tratando de hacer el menos daño posible. No quita que hay situaciones difíciles, donde a veces hacemos daño sin querer, pero todo esto a veces nos lo tienen que enseñar, porque uno se bloquea, ¿no? O no se me ocurre, o cuando estoy metido en ese tifón o revoltijo de cosas, como habéis visto antes en la estructura mental, pues la cabeza no piensa del todo bien, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito de abrir esa mente para que se me ocurran otras cosas, de cómo voy a gestionar, qué puedo hacer conmigo, qué puedo hacer con el resto, qué puedo hacer con la situación. Bien, hasta aquí bien. Si tenéis dudas, preguntas, nos podéis lanzar todas esas dudas al chat. Luego dedicaremos un ratito a contestaros. Seguimos. Más cosas del MDR.
El apego y el tejido social. El apego es el pegamento de las relaciones, cómo me relaciono, que tiene que ver también con si me cuido o no me cuido y si cuido a los demás y genero relaciones saludables. Y el tejido social son todas esas personas que están a nuestro alrededor. A veces hay que construirlo un poquito más porque se nos ha olvidado, nos hemos dedicado a trabajar y se nos ha olvidado a lo mejor invertir en esas personas que son importantes también y están ahí, y que cuando tenemos que afrontar cualquier situación es importante estar acompañados. Somos animales sociales, vivimos en sociedad y parte del éxito tiene que ver con la gente que nos rodea, con tener un buen tejido social. Y vamos a tener en cuenta, por último, qué quiere la persona que viene, qué queréis cuando venís a terapia, qué necesitáis o qué os trae, ¿vale? ¿Qué objetivos os planteáis? A veces no nos damos cuenta y vengo fatal, ¿no? No sé qué me pasa, estoy fatal, quiero estar bien. Y una de las cosas muy importantes para no hacer una terapia difusa, ¿no? De esta que vamos hablando todas las semanas, pero no tengo unos objetivos, es marcarnos unos objetivos. ¿Dónde quiero llegar? En el ámbito personal, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir? En el ámbito de las relaciones, en el ámbito social y en el ámbito laboral. Esa está mal, esa diapo. Lo último sería en el ámbito laboral, ¿vale? ¿Qué me propongo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué vamos a enfocar? Porque cuando yo sé dónde quiero llegar es mucho más fácil que lo consiga, ¿vale? A veces nos pasamos mucho tiempo haciendo terapia y no tenemos unos objetivos definidos y no sabemos muy bien si estamos avanzando o no, así que esta parte también es importante. Así que, como os decía, en la terapia de IMDR vamos a tener en cuenta todo esto, las vivencias de la persona, la estructura mental que se ha construido a lo largo del tiempo, cómo es, las circunstancias actuales que traen a la persona a la consulta, qué necesidades no ha tenido cubiertas a lo largo de todo este tiempo y qué vamos a cubrir o qué le vamos a enseñar a que cubra. Si necesita desarrollar alguna habilidad, bien porque no se la han enseñado o no la ha aprendido. El estilo de apego y el tejido social, que tenía que ver con generar buenas relaciones y tener ese soporte y apoyo detrás, que todos necesitamos, lo necesitamos todos. Y qué objetivos se plantea. ¿Bien hasta aquí? Vale. Bueno, con todo esto ya tenemos la fotografía de la persona, ¿vale? Ya sé quién tengo delante. Esto lo vamos a hacer al principio, en las primeras sesiones, y con toda esta información ya sé quién es la persona que tengo delante, qué le pasa. Tengo que entender qué le pasa, por qué le pasa todo eso, qué le ocurre y qué me trae a consulta, ver qué le ha faltado y ver qué vamos a hacer para resolver. Vamos a hacer una hipótesis de trabajo y vamos a marcar unos objetivos y un plan para llegar hasta ahí. ¿Cómo vamos a empezar? Pues empezamos la terapia. Al principio todas las terapias son iguales, hablamos y hacemos miles de preguntas, os freímos a preguntas de todo tipo, queremos saber todo sobre vosotros, ¿vale? ¿Quién eres? ¿Cómo te encuentras? El porqué de las cosas, todos los porqués. Así que os hacemos muchísimas preguntas, pero necesitamos que vosotros entendáis qué os ha pasado, por qué, que ordenéis un poquito las ideas, porque a veces uno llega a la consulta con la idea de estoy fatal, no sé qué me pasa, pero estoy fatal, tengo ansiedad, ¿esto es la ansiedad qué es? ¿No? Me encuentro mal y no sé qué hacer. Así que necesitamos que sepáis qué, por qué y empezar a poner en orden las cosas, ¿vale? Esto os da una visión donde ya empezamos a entender, ¿vale? Este es el primer paso. Yo digo siempre que este es el 50% de la terapia, es entender. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que regular un poco esas tripas, hay que regular esas emociones, que a veces están desreguladas y me vuelven la cabeza del revés. Y cuando las tripas están así desreguladas, la cabeza no piensa bien. Entonces necesitamos empezar a modular esto de aquí, que esté un poquito más tranquilo. Y empezar a curar las heridas. Esto os lo va a explicar más Lucía en la segunda parte. Así que empieza la terapia, estabilizamos al paciente, le vamos a dar información de
o hipótesis donde esa persona nos va a confirmar que sí, que no, que le encaja, que no le encaja, y entre los dos, es un trabajo de equipo, vamos construyendo su historia y su porqué, ¿vale? Esta primera parte de que entienda. Vamos también a activar sus recursos de afrontamiento, vamos a empezar ya a resolver lo que pueda resolver, ¿vale? Y empezamos a utilizar la técnica de MDR. ¿Qué es el MDR? ¿Quiénes de aquí habéis hecho MDR? ¿Lo habéis probado? ¿Nos podéis decir por el chat? Normalmente el MDR, si lo habéis oído o si tenéis alguna idea o alguien os ha contado, parece que es esta terapia de mover los ojos. Pero Lucía nos va a contar un poquito más en profundidad qué es el MDR y cómo trabajamos. Lucía. Buenos días. Bueno, soy Lucía Martín y efectivamente os voy a hablar, como decía mi compañera Ana, un poco de lo que es la técnica MDR un poquito más detenidamente, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues el MDR es, yo a los pacientes se lo explico como que es una especie de viaje en tren, ¿vale? Nos subimos vamos a hacer un viaje por la historia de la vida de la persona. Y vamos a ir viendo pasar el paisaje para poder comprender, entender, como decían hace un momentito, el porqué y el para qué de muchos de nuestros comportamientos y de nuestras dificultades, ¿de acuerdo? Entonces, MDR es un... no sé, compañeros, si podéis pasar la diapositiva. ¿Aquí? Ahí, eso es, perfecto. Perfecto, fenomenal. Vale, fenomenal. MDR decía que es un abordaje psicoterapéutico a partir del cual pues, tratamos de trabajar las dificultades provocadas bueno, pues, por las situaciones traumáticas o estresantes que vivimos las personas, ¿de acuerdo? Este tipo de situaciones pues, pueden ser accidentes, muertes, humillaciones, negligencia parental, bueno, hablaré un poquito más adelante al respecto, pero cualquier situación es susceptible de convertirse en traumática, ¿de acuerdo? Y es importante entender que para poder aplicar MDR necesitamos entender un poco su entramado, ¿no? Tiene una fundamentación teórica basada en el modelo de procesamiento adaptativo de la información. Utilizamos lo que denominamos lo que es la estimulación bilateral interhemisférica, lo de los ojos. MDR no es solamente esto, pero vamos a entenderlo como un instrumento, una técnica que nos facilita el procesamiento de la información y, evidentemente, con MDR abordamos, o es una manera de abordar el trauma. Pasamos diapositiva, por favor. Gracias. Es esto del modelo adaptativo de la información. Bueno, cuando a lo largo de nuestra vida las personas bueno, vivimos experiencias, cuando hay una experiencia negativa, estresante, traumática, parece que el impacto que tiene en la persona hace que esa experiencia se quede tal cual ocurre en ese momento de nuestra vida, se quede como congelada o enquistada en nuestro cerebro, con el mismo sistema de percepciones en el que ocurre. ¿Esto qué significa? Una experiencia, digamos, está integrada pues, por emociones, sensaciones, pensamientos o conductas. Entonces, cuando tenemos una experiencia fuerte, negativa, se queda tal cual, enquistada ahí en el cerebro. ¿Qué ocurre? Que cuando los pacientes vienen a nuestras consultas con una serie de síntomas, esos síntomas les conectan o no son más que detonaciones de aquella experiencia pasada que en su momento se quedó enquistada, congelada en el tiempo, ¿no? Y reaccionan igual. Muchas veces los pacientes dicen, no sé por qué reacciono de esta manera siendo adulto, ¿no? O no entiendo por qué me hago pequeñito, pequeñita ante, por ejemplo, la autoridad cuando soy una persona que tiene capacidades para hacer otras cosas. Bueno, lo que tiene que ver es un poco con esto, es decir, cuando vivimos una situación traumática muy molesta, se queda enquistada en nuestro cerebro tal cual ocurre, sin que se pueda, digamos, digerir o metabolizar adecuadamente, es decir, se queda como aislada de forma disfuncional. De tal manera que funcionamos, seguimos funcionando,
pero con esa experiencia interna negativa y displacentera, digamos, ¿no? Que muchas veces nos bloquea. ¿Qué hacemos con MDR? Lo que hacemos con MDR, lo que pretendemos es poder comprender los efectos de esa experiencia negativa y traumática para poder resolverlo y procesarlo adecuadamente. Eso es un poco en lo que se basa o lo que explica este modelo de procesamiento adaptativo de la información. Pasamos a la diapositiva, por favor. Gracias. Para ello, ¿qué utilizamos? Bueno, como comentaba mi compañera Ana, tenemos en cuenta un montón de variables, de factores, de recursos. Necesitamos hacer una evaluación completa, como decía, de una fotografía completa del paciente, pero además utilizamos lo que es la estimulación bilateral interhemisférica. Es una técnica basada en la psicofisiología, y lo que trata o lo que facilita la estimulación bilateral es el tratamiento y la metabolización de los recuerdos negativos, así como poder conectar con los aspectos positivos. Es decir, a través de los movimientos oculares, lo que tratamos es de estimular redes neuronales de ambos hemisferios. Esas redes neuronales que contienen esa información muchas veces bloqueada, estimulando el cerebro para encontrar nuevas soluciones. Desde MDR, lo que trabajamos, los problemas, lo que podemos denominar la patología son los recuerdos no procesados, es decir, no digeridos adecuadamente, no integrados en nuestro sistema de creencias, ¿de acuerdo? Entonces, la estimulación bilateral lo que favorece es que reactiva el sistema de procesamiento. De hecho, muchas veces cuando trabajamos con los pacientes, casi siempre los pacientes se van con el cerebro como muy activado y les van viniendo muchos recuerdos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente la estimulación lo que facilita es sacar información que estaba ahí enquistada o de forma disfuncional. Pasamos mi diapositiva. Y hablábamos también de un elemento fundamental en MDR, que es el trabajo del trauma, ¿de acuerdo? El trauma o una experiencia traumática, un trauma psíquico, es cualquier experiencia negativa a partir de la cual las personas ya no somos las mismas. En mi experiencia personal, en muchos pacientes la palabra trauma les resulta traumático de por sí. Y aquí a mí me gusta concretar y normalizar, porque cualquier experiencia negativa, estresante, pues puede ser, como decía antes, susceptible de convertirse en trauma. Pasamos diapositiva. Entonces, ahí, como decía, cualquier experiencia puede convertirse en traumática porque depende, ¿no? Para que una experiencia sea traumática, y creo que este es el matiz importante que hay que tener en cuenta, tiene que ver no tanto con la experiencia en sí, sino con el impacto que tiene en la persona, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, como cuando cogemos un jarrón y lo rompemos y se rompe en pedazos de un solo golpe, o bien cogemos un jarrón, lo rompemos, o sea, lo tiramos y hay alguna fisura, pero no se llega a romper, ¿no? Os pongo este ejemplo un poco para distinguir dos conceptos, ¿no?, que en MDR utilizamos, que es el trauma de T grande y el trauma de T pequeña. El trauma de T grande, ¿no?, de la T mayúscula, digamos, tiene que ver pues, con este primer ejemplo que os he puesto de rompemos el jarrón, o sea, tiramos el jarrón y se rompe del todo, ¿no? Pues que pueden ser sucesos como desastres naturales, guerras, accidentes, ¿de acuerdo? Y luego están los traumas de pequeña, que son hechos relacionados aparentemente de menor importancia, pero que en su constancia, en su repetición, efectivamente generan una herida cada vez más y más y más profunda, produciéndose pues, el dolor, ¿no?, que siente la persona. Aquí hablamos de experiencias pues, como la desprotección, cambios de roles en la familia, etc. Pasamos de diapositiva. Gracias. En ese sentido, distinguimos, por tanto, entre trauma simple y trauma complejo, ¿de acuerdo? Cogiendo un poquito este ejemplo de romper el jarrón, trauma simple sería tiramos el jarrón y se rompe en pedazos. Es una situación concreta donde hay un peligro, hay un estrés y el impacto es, digamos, del todo
inminente. Y luego está el trauma complejo, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta sucesión de experiencias negativas a lo largo de nuestra vida, de la vida de las personas, donde tenemos que ir valorando pues diferentes elementos importantes que lo definen, como puede ser un autocuidado deficiente. Como decía mi compañera, la importancia del apego, pues al haber tenido un apego disfuncional, una mala regulación emocional, conectar con otros traumas previos y disociación, que es otro de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta los clínicos en consulta cuando trabajamos con personas dañadas con trauma. ¿Vale? Pasamos de diapositiva. Por tanto, como decía, la importancia de las causas del trauma no determina tanto la calidad del daño de este, sino que lo que hace que una situación, una experiencia sea traumática es el impacto que tiene. Por eso, los efectos dependen de cada persona, ¿de acuerdo? Antes mi compañera hacía un recorrido muy exhaustivo sobre diferentes aspectos a tener en cuenta, factores de protección o factores de riesgo que facilitan el poder desarrollar o no un trauma, ¿no? Entonces, depende de la historia biográfica de la persona, de su entorno afectivo, del momento también vital. Hay dos preguntas esenciales, a mi juicio, que tenemos que hacer los clínicos que trabajamos con MDR. ¿En qué momento ocurre esa situación negativa, esa situación traumática? Y en qué momento aprendiste, bueno, en qué momento ocurre, en qué momento aprendiste a sentirte así, a pensar de esa manera, ¿no? Por tanto, no es tan importante el origen del trauma porque al final lo que vemos es que afecta a la salud, al bienestar y a la seguridad de la persona, pues pudiendo desarrollar creencias negativas sobre sí misma y sobre el mundo. ¿Vale? Pasamos de diapositiva. Igual que hablamos de trauma, es importante entender, como decía mi compañera, tener nociones de apego, tener una buena conceptualización del caso y también de su relación, de cómo han desarrollado el estilo de apego. El apego es esencial para la supervivencia, es el vínculo afectivo a través del cual establecemos contacto, relación con nuestras figuras o nuestros cuidadores, generalmente los padres y las madres, y es importante porque es el principio organizativo del desarrollo psicológico, es decir, se convierte en un factor de protección ante aquellas experiencias adversas. Estábamos hablando de la importancia del momento en el que ocurre una experiencia traumática y además marca la pauta de relación con los demás, ¿no? Influye, además de influir en el autoconcepto, ¿no? En la autoimagen de la persona. Pasamos de diapositiva. Gracias. ¿Por qué es importante el apego? Porque, como hablábamos, es un principio organizativo, el principio organizativo a través del cual nos desarrollamos, digamos, psicológicamente, porque a través de nuestra vinculación pues nos ayudan a regularnos, reparar el daño, nos dan el consuelo, el contacto que necesitamos ante la adversidad. Es la base, digamos, de la seguridad y es importante percibir esas figuras, ¿no? que sintonizan con nosotros, que entienden nuestras necesidades, que conectan, saben exactamente o perciben exactamente lo que necesitamos en un momento determinado para poder sobrevivir a esa experiencia, están disponibles, no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Por tanto, abordar el apego en terapia, y sobre todo en terapia MDR, es esencial para poder tener una buena conceptualización de los casos y poder trabajar. Daros cuenta, y esto es muy interesante, que muchas veces los daños, los traumas, las situaciones traumáticas vienen predeterminadas por un fallo en la relación o en la vinculación, y es en una relación, en la relación con el terapeuta, con el psicólogo, donde tratamos de reparar ese daño. Por tanto, identificar el tipo de apego y hacer una buena vinculación es base para el éxito en una sesión terapéutica, en un proceso de terapia. Pasamos de diapositiva. Y otro concepto importante cuando trabajamos con MDR y con trauma es el concepto de la disociación, es esencial.
Aquí simplemente voy a dar unas nociones muy concretas. Tanto Ana como yo os podemos facilitar siempre que queráis información o bibliografía sobre disociación. Es un tema apasionante y súper extenso, pero bueno, la disociación es una consecuencia del trauma. Lo podemos entender como un continuo, ¿de acuerdo? Todos de alguna manera a veces nos disociamos, el ir, digamos, conduciendo y de repente decir, anda, se me ha pasado el viaje volando y no me he dado cuenta, pero luego está el otro extremo, ¿no? Que es cuando ya la disociación se ha convertido en una respuesta automática o en un mecanismo defensivo ante un material negativo. La disociación es separarnos, ¿no? Es como que nuestra conciencia se fragmenta, se divide para poder, insisto, poder sobrevivir a una experiencia negativa. Lo entendemos como un mecanismo defensivo que hay que detectar, que hay que identificar y al que hay que acceder. Hay que hacer un abordaje, digamos, progresivo, ¿de acuerdo? Hay que preparar al paciente en ese sentido. Pasamos de diapositiva y a partir de aquí ya empezamos pues, a trabajar con lo que es la técnica. En un principio, MDR es un tratamiento en fases, ¿de acuerdo? En 8 fases aproximadamente. Este, digamos, protocolo está muy estructurado. La realidad es que desde ese esqueleto en el que los psicólogos, digamos, nos guiamos para entender el caso, luego la consulta, pues tenemos que ser bastante flexibles, sin perder ese orden y esa estructura, pero ser flexibles a las respuestas que el propio paciente nos está dando, ¿no? Para mí todas las fases son importantes, pero fundamentalmente hay 2, que son la primera y la segunda. En esta primera fase recogemos la información, entendemos la historia del paciente, como decía Ana, recogemos información, ordenamos esa información para poder hacer una buena planificación del tratamiento, vemos lo que intuimos, o sea, lo que entendemos que el paciente no ve, para poder acceder a ello, ¿no? Entonces es importante detectar esos síntomas, tristeza, ansiedad, bloqueo, lentitud, con qué experiencias le conectan, a través de esa línea de vida que, como comentaba Ana, es importante desarrollar para poder comprender un poco la historia del paciente, haciendo esa evaluación de recursos, revisando su historia de apego, evaluando disociación y evaluando también su aprendizaje de autocuidado. Es importante tratar de tener estos 3 elementos que ponemos aquí en la diapositiva, ¿no? Hay que entender a la persona, que la persona se entienda y sobre todo que perciba que se está sintiendo entendido. Pasamos de diapositiva. En la fase 2 preparamos al paciente, damos la estabilidad, le damos recursos de estabilidad, seguridad, le psicoeducamos, le vamos enseñando un poco que aprenda a tomar conciencia de sus síntomas, de sus reacciones, desarrollando nuevos recursos y explicándole un poco el funcionamiento de MDR, que muchas veces la gente dice, o sea, que moviendo los ojos ya voy a estar bien. No, es un poco es un proceso de formación, digamos, de psicoeducación y de autoconocimiento, ¿no? Es un poco que entienda qué es lo que le va pasando por dentro, cómo está siendo, digamos, su mundo interno, cómo está funcionando, detectando sus defensas, detectando sus síntomas y dotándole de herramientas y de recursos de gestión y de autocuidado para irle preparando, digamos, prepararle para lo que es ya el proceso de desensibilización. Pasamos de diapositiva, perdón. A lo largo de estas 2 primeras fases de la historia de la recogida de información, de la historia del paciente, de la preparación, los psicólogos nosotros ya vamos sacando experiencias concretas que determinan, ¿no?, que pueden ser las experiencias que están ahí enquistadas y pues desglosamos cada experiencia para poder desensibilizarla. ¿Qué es esto de desglosar la experiencia? Pues yo a los pacientes se lo explico de la siguiente manera, ¿no? Sacamos una experiencia concreta y la vamos desglosando en elementos. La imagen, los pensamientos negativos asociados sobre sí misma, sobre lo que piensa la persona, asociados a esa experiencia, sensaciones corporales, emociones negativas, qué le gustaría creer en positivo.
Y bueno, pues a partir, digamos, de ese desglosamiento de esa experiencia, ya estamos preparados para poder pasar a la siguiente fase, que es la desensibilización. En la fase 4, el que viene ahora, es decir, cuando el paciente ya está, digamos, preparado, ya tenemos seleccionado el recuerdo, el target que vamos a procesar, empezamos con el proceso de desensibilización, que que implica pues, reducir la intensidad del malestar emocional asociado asociado a esa experiencia a través del modelo de procesamiento adaptativo de la información. Procesamos esa información a través de, ese es lo que yo ya les vuelvo a recordar, la metáfora, ¿no? El ejemplo que he puesto al principio del viaje en tren. La fase, digamos, de sensibilización es vamos a hacer un viaje en tren, vamos a ir dejando pasar el paisaje, nos vamos a bajar en un momento determinado a ver qué te viene ahora. De esa manera el cerebro ya está funcionando, el paciente real realmente lo que trabaja o el que está trabajando es el cerebro del paciente, ¿no? Y es muy interesante ver cómo a lo largo de todo este proceso vamos percibiendo los cambios que se van produciendo, las reacciones que van teniendo. Tenemos que estar atentos a los posibles bloqueos que pueden darse en los casos para incorporar un modelo novedoso, un modelo adaptativo en el que integrar ya una perspectiva mucho más adulta, mucho más actual, mucho más presente, con informaciones integradas y evaluadas desde, como os decía, una perspectiva muchísimo más adulta. Una vez que este proceso de desensibilización, es decir, que la intensidad emocional ya está en un nivel cero, pasamos a las siguientes fases, que es la instalación de pensamientos positivos, ¿de acuerdo? De una creencia positiva autorreferencial. ¿Esto qué significa? Cuando en un primer momento le preguntábamos al paciente qué te gustaría pensar de ti en positivo en relación a esta experiencia, volvemos en este momento a coger esa creencia positiva y la instalamos con el paciente, al igual que hacemos un chequeo del examen, digamos lo que llamamos el examen corporal en la fase 6, para ver qué nota el paciente. Si os dais cuenta, aquí trabajamos con pensamientos, emociones, sensaciones y conductas, todo de forma integrada para que podamos funcionar adecuadamente y adaptativamente. ¿De acuerdo? Pasamos de diapositiva. Y ya, pues una vez que pasamos estas fases, una vez que tenemos todo esto resuelto, pues ya finalizamos lo que es la sesión, digamos, terapéutica, al paciente, ¿de acuerdo? Que nos aseguremos de que el paciente se va bien, se va estable, se va con estable, se va integrado, si necesita una serie completa por cuestiones de tiempo. Le pedimos permiso para cerrar y aplicar esas técnicas de relajación o esas estrategias desarrolladas en la fase 2 para que pueda sentir que puede tolerar y gestionar lo que le pueda ir viniendo, ¿de acuerdo? Y luego, pues posteriormente, pues vamos reevaluando, digamos, los progresos de este tratamiento. Vamos revisando los cambios que hayan podido darse, si ha surgido material nuevo a lo largo de los días entre sesión y sesión, pues se van trabajando y se procesan los disparadores actuales y se percibe o se estudia si ya no hay perturbación en ese momento. Pasamos de diapositiva. Entonces, conforme vamos trabajando con MDR, la persona va recuperando información. Todo esto lo que le facilita de alguna manera es generar o tener la sensación de una conciencia de su autobiografía y sobre todo lo que creo que es importante, empezar a tener la sensación de coherencia interna, de darle un significado coherente a toda su historia, a toda su vida. De esta manera ordena sus ideas, entiende las situaciones, regula sus emociones, desarrolla nuevas habilidades, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más importantes, cura esas heridas psicológicas, ¿no? Tiene la sensación de reparación, ¿vale? Con MDR, reparamos experiencias negativas que se han ahí que nos están impidiendo en nuestro presente poder a lo mejor funcionar como podríamos funcionar de una manera mucho más adecuada. ¿Pasamos?
de diapositiva, en general, con el proceso de MDR terapéutico, la persona, como os decía, pues es mucho más consciente de su forma de ser y de gestionar, se entiende. Es importante entenderse, respetarse, conocerse para poder manejarse. Está mucho más estable, gana estabilidad emocional y desarrolla un estilo de afrontamiento mucho más activo, mucho más competente, mucho más eficaz, ¿de acuerdo? Tiene una visión mucho más amplia, más completa de las situaciones y de las personas, aumenta su capacidad de sentir y de disfrutar. Las personas dañadas con trauma muchas veces tienen una dificultad enorme en conectar con emociones positivas, con sensaciones placenteras, y mejora indudablemente la relación con los demás. Trabajarse a uno mismo, una misma, es invertir en los demás, al final también, ¿no? En la relación con los demás, ¿vale? Y a continuación os planteamos, mi compañera os va, os mostramos un vídeo de mi compañera Ana, ¿de acuerdo? Cuando queráis, compañeros, en el que os va a explicar o va a dar una muestra de lo que es MDR. Bueno, hasta aquí os hemos contado cómo funciona el MDR, cómo trabajamos toda la parte técnica que os ha contado Lucía. Os invitamos a hacer todas las preguntas, dudas que tengáis sobre esta terapia y este enfoque terapéutico. Nos lo podéis hacer llegar por chat. Os vamos a poner un vídeo de unas pacientes que han pasado por esta terapia y comparten su experiencia y cómo lo han vivido, para que podáis ver un poco cómo es el proceso y que os dé una idea de cómo funciona el MDR. ¿Con tu experiencia en qué se diferencia la terapia MDR de otras terapias que has hecho? Sí, desde mi punto de vista, bueno, yo he hecho bastantes terapias antes de venir a MDR y lo que notaba era una mejoría, pero que no se prolongaba en el tiempo. O sea, yo mejoraba a lo mejor durante unos meses y luego volvía a recaer, y la verdad es que eso me frustraba mucho porque pensaba que era culpa mía, que no iba a poder mejorar, me echaba las culpas a mí. Y bueno, desde que he venido a MDR, la verdad es que lo que sí que noto es que se mantiene mucho más en el tiempo, y entonces estoy estable y esto ya es que sale solo, fluye. Es verdad que al principio la terapia de MDR es rara, porque tú llegas y te sientas y estás con un aparato que tiene unas luces y te vibra en la mano y tienes que mirar a una luz y a la otra y tú dices eso. Y mientras tú nos preguntas o preguntas a uno, preguntas cosas y entonces mientras miras a los ojos, miras a las luces, ¿no? No sé qué pasa, que empiezan a salir un montón de recuerdos y de pensamientos y de emociones que no sabes de dónde están saliendo. Al principio es una loca. ¿En serio? Sí, te lo prometo, porque claro, vine fatal y de repente tantos recuerdos, tantas cosas se me vienen a la cabeza, tanto quiero decir que yo pensaba, digo, ay madre, que me estoy volviendo un poco majara o algo, porque aquí están saliendo cosas que se supone que no estaban. Sí, lo que te da mucho miedo, porque lo ves todo y cada vez va saliendo más y dices, madre mía, va a salir aquí un montón y se me va a hacer una bola y me va a sepultar, pero no pasa nada, porque o sea, es precisamente para eso, para lo que viene, para sacarlo y para que el psicólogo te ayude a que no se te venga encima. Sí, al principio cuesta porque tienes que reorganizar un montón de cosas que no sabías ni siquiera que estaban ahí, pero cuando todo empieza a surgir, surge y te das cuenta automáticamente y te sale. Con las otras terapias a mí me decían lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer. Sí, yo me sabía la teoría, pero luego no me salía. Y sin embargo con el MDR lo siento y me sale. ¿Por qué recomendarías esta terapia a otras personas que igual no lo están pasando bien, pero tampoco se deciden? Bueno, yo lo recomendaría porque creo que es una terapia que trabaja a nivel muy profundo y sobre todo las emociones, que muchas veces en otras terapias
se olvidan y se trabaja mucho la mente y lo que tienes que hacer y cómo tienes que pensar y las emociones se olvidan mucho, y en el MDR se trabaja mucho entre la conexión entre pensamiento y emoción, y además porque yo creo que te ayuda mucho a aceptarte como eres y bueno, y a no culpabilizarte. ¿Dirías que te enseña a aprender? Muchísimo. ¿No? Muchísimo. Sobre todo eso, aprender y darme cuenta de cosas y tener una visión más panorámica de lo que viene siendo mi vida personal, mi vida familiar, social, de todo tipo. Sí, yo me sentía como si tuviera una maraña, como un burruño, como de lana, así, todo emburruñado, y no era capaz de colocarlo mejor. Y es verdad que sí, al principio abruma mucho, porque te salen muchos pensamientos, muchas emociones, todo de repente, y te vas a tu casa con la cabeza, sí, bloqueo, y te vas a tu casa con la cabeza como un bombo, y luego pasan los días y cada cosa se va colocando en su sitio. No sabes muy bien por qué, es que es como que va saliendo automático, poco a poco, y te vas dando cuenta cada día que estás cambiando cositas. Bueno, hemos visto cómo lo han vivido dos pacientes, cómo ha sido su experiencia. Es curioso la parte de me estoy volviendo loco, ¿no? Me están pasando cosas, me vienen ideas y me cuesta ordenarlas. Para eso estamos nosotros, para ayudaros a ordenar, para que entendáis, para regular, para hacer todo ese proceso saludable de poner la cabeza en orden. No sé pasar esta diapositiva. No va. Vale. Aprovechando que nos habéis hecho alguna pregunta, Laura, cuéntanos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas hay? Pues mira, nos piden que si se podrá luego volver a ver la presentación. También nos pregunta si habrá inconveniente. Bueno, para ver la presentación, el programa está grabado, imagino que lo podéis ver en televisión, no sé cuánto tiempo va a estar disponible, pero imagino que estará disponible para que lo podáis ver. Vale. Por otra parte, aquí nos dice, ¿puede haber algún inconveniente al empezar a recordar algo incómodo? Sí, claro que hay inconvenientes. De hecho, vamos a ir poco a poco, vamos a ir acompañando al paciente para que pueda abordar las situaciones que le haya tocado vivir y vamos a ir a la velocidad que ese paciente pueda asumir. Primero vamos a construir las capacidades, las fortalezas que entienda, y luego vamos a reprocesar cuando esa persona ya está lo suficientemente fuerte como para poder trabajar lo que tenga que trabajar. Vamos a trabajar siempre en condiciones de seguridad, y esto es importante en el MDR. De hecho, tenemos alguna vez, ¿no?, algún paciente que igual ha reprocesado algo demasiado complejo, porque el MDR, una de las cosas buenas que tiene es que va muy a la diana, y esa parte está fenomenal porque es un proceso rápido, es una terapia, no es que sea rápida la terapia, pero sí es una técnica que nos ayuda a enfocar en lo que el paciente necesita y no estar divagando en miles de cosas. Entonces, sí, tenemos que ir con cuidado acompañando a la persona. Dos preguntas más. Sí. Que una es, he escuchado que se puede hacer también toques, que como entiendo que son los de los movimientos oculares, un poco que está un poco asociado. He escuchado que se puede hacer también como toques, ¿cómo es? Y luego que va un poco lo mismo, dice en qué casos no estaría indicada este tipo de terapia, trastornos pacientes. Vale. Pues la forma de hacer la estimulación bilateral, que es activar los dos hemisferios, la podemos hacer de varias formas. Uno es moviendo los ojos, que es lo que más se ve o más se conoce o es más llamativo del MDR, y otro es con el tapping.
El tapping son toques, que los puede hacer la propia persona, lo puede hacer el psicólogo. Y además tenemos la estimulación bilateral auditiva, que es con sonidos. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar con la que más cómodo se sienta el psicólogo, por un lado, que es el que trabaja, y el paciente, que es el que también trabaja. Necesitamos que los dos adecúen la forma de estimulación. Y a cada persona le va mejor una u otra, depende. O también depende de la fase, depende del momento. Pero sí, podemos utilizar varias formas de estimulación. La otra es si en algún caso no era... No era recomendable. ¿Y la duración de la terapia? Vale. No es que no sea recomendable, lo que tenemos que hacer es dosificar. Necesitamos que el paciente esté estable, porque si empezamos a trabajar con MDR y la persona, por la razón que sea, no está preparada, podemos desestructurarla más que estructurarla, que en realidad es lo que queremos, que esté cada vez con más estabilidad, como decía Lucía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la persona esté preparada para poder trabajar con MDR. ¿Cuánto dura la terapia? ¿Es la siguiente? Sí. Bueno, esto no se sabe. Como todas las terapias, sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Es una broma. El MDR es rápido, yo diría que es de las terapias más rápidas que hay. Luego, de hecho, yo digo que el MDR es el Ferrari de la psicología. Pero ¿cuánto dura? Pues va a depender de la capacidad de afrontar y de regular y de cómo evoluciona el sistema nervioso o el cerebro de esa persona, ¿no? De cuánto puede afrontar, de su resiliencia, de sus fortalezas, de sus debilidades. Es un proceso, es un trabajo en equipo y le vamos a acompañar. El psicólogo normalmente se adapta a la velocidad o a la capacidad del paciente. Y yo siempre digo que la terapia termina cuando el paciente está suficientemente bien o cuando decide que termina. Es decir, la terapia para mí es algo fundamental, no porque sea psicóloga, sino porque es una forma de aprender de uno mismo y yo iría continuamente, si pudiera, pero uno tiene que decidir cuando está suficientemente bien y su proceso ha terminado. No sé si esto contesta. ¿Alguna pregunta más, Laura? Sí. Dice si es necesario tener habilitación sanitaria o clínica para aplicar la técnica en consulta. Entiendo... Pues el MDR, primero tienes que ser psicólogo formado. Para trabajar y poner una consulta necesitas estar habilitado de forma sanitaria, la habilitación sanitaria, pero sobre todo tienes que estar formado. Yo recomiendo formarse en la Asociación Española de MDR porque es la que a día de hoy tiene todas las certificaciones. Hay muy buenos profesionales, la formación está muy bien estructurada. Y sobre todo para trabajar con MDR hay que formarse mucho, hay que trabajar, hay que tener horas de vuelo para ser un buen profesional de MDR y eso es lo que necesitas, aparte de ser psicólogo, claro. Preguntan también si hay posibilidad de realizarla en sesiones online. Sí, de hecho desde la pandemia casi todos los psicólogos hemos trabajado online. Y puedes hacer estimulación a través de la pantalla porque la persona va a hacer bien movimientos oculares, bien tapping o bien procesos auditivos. Tenemos aplicaciones online que también funcionan y podemos trabajar online. Nos perdemos un poco el tú a tú, pero ganamos en otras cosas y a día de hoy sí, casi todos los psicólogos trabajamos también online. Perfecto. De momento hasta aquí. Fenomenal. Pues, Lucía, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, ¿por qué somos fan del MDR? ¿Por qué nos dedicamos al MDR? Empiezo yo. Yo llegué al MDR de casualidad. De hecho, lo oí en mis prácticas de psicólogo hace muchos años y la primera vez que oí hablar de MDR era en una presentación de un caso en el que la psicóloga que presentaba estaba contando cómo a través de mover los ojos un niño había dejado de hacerse pis en la cama. Y yo decía, no puede ser, esta gente se inventa unas cosas súper raras. Pasados los años, de casualidad, entré a colaborar con un psiquiatra en el que le dije que iba a hacer MDR. Para mí esto del trauma era el accidente de coche, el robo, bueno, pues estas cosas gordas. Y la verdad es que me daba mucha pereza formarme en MDR, pero ya me había comprometido. Así que lo hice.
y fue un antes y un después en mi forma de trabajar, en mi forma de ver a las personas, en mi forma de entender qué es la vida y cómo nos afecta. Y soy fan del MDR, soy muy fan, porque para mí es el Ferrari de la psicología. Llegas a, como os decía antes, a tocar diana en poco tiempo, sabes que tienes que trabajar y la forma de trabajar, para mí, no conozco otro enfoque terapéutico que quizá lo hay, yo no lo conozco, es el más completo que hay a día de hoy. Lucía, ¿por qué eres fan del MDR? Pues fijaos, a mí me ha pasado un poco como a Ana, ¿no? Yo en el primer trabajo que tuve, en el primer, digamos, centro de psicología que empecé a colaborar, es donde yo aprendí es donde yo conocí MDR, lo conocía de la universidad, pero muy, 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 muy de pasada, como una técnica, digamos, de terapia, pero en este centro eran especialistas en el trabajo con MDR. Un poco como Ana, al principio era un poco escéptica, como moviendo los ojos vas a estar bien, pero una vez que lo ves, que lo estudias y que lo experimentas, el cambio, la calidad de la eficacia de la terapia, de este tipo de terapia es brutal. Para mí, MDR implica conocer y entender la historia de la persona y sobre todo para mí lo define una palabra que es reparación del daño. Este tema de trauma, sí, en mi caso sí entendía que había otro tipo de traumas, ¿no? que podía resultar muy traumático ciertas experiencias y que la manera de tratarlo desde otros enfoques bastante eficaces y bastante buenos, pero como que MDR va un poquito más allá, va a la raíz, digamos, de la dificultad. Y creo que cuando cogemos de raíz el problema es mucho más reparador, mucho más liberador el tener la sensación interna de bienestar. Entonces, para mí MDR es reparación del daño y, ojo, no solo reparación del daño, sino también potenciación de la persona, ¿no? O sea, conocerse, entenderse, quererse y respetarse todo a la vez, ¿no? Y de forma integrada y cohesionado, ¿no? Para mí eso es MDR. Bueno, por último, dejaros algunas declaraciones de pacientes que han pasado por la consulta y que nos han contado, pues por ejemplo, tenemos uno que dice que cada visita es una experiencia que ayuda muchísimo. La evolución del tratamiento se empieza a apreciar en poco tiempo y terminas la sesión totalmente agotado. Esto seguro que no os lo han contado, pero salís con la cabeza así. A veces hay que descansar un poco y dejar que todo eso baje y se coloque, ¿vale? Y a lo largo de la semana uno va entendiendo y va viendo el trabajo que ha hecho en la sesión. Otra de las personas dice, me ha cambiado la vida. Desde el principio empecé a entender qué me pasaba y por qué las cosas me afectaban tanto. Me bloqueaba con algunas personas, ahora he ganado mucha seguridad en mí misma. Como os contaba Lucía, el entenderse y entender cómo funciona uno frente al mundo es importante. Y lo que conseguimos con MDR son cambios, no sé cómo decirlos, pero son estables y duraderos. Es decir, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de estar, cambia tu estructura mental. Y esto es importante. No solamente sabes lo que tienes que hacer, sino que empiezas a fluir, empiezas a cambiar de forma natural, de forma automática. No tienes que, voy a gastar una broma, no tienes que contar hasta 10, ni soplar. Empieza a fluir de forma natural. Y otra persona que ha pasado por la consulta nos dice, con MDR he comprendido mi historia de vida y sobre todo me he quitado nudos que tenía dentro de mí, ¿no? A veces uno tiene cosas que no identifica muy bien o que no sabe muy bien. Y el 50% de la terapia es entender el porqué. El otro 50% es, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? No sé si tenéis alguna duda más, preguntas. Laura, ¿nos ha llegado alguna pregunta más? Lucía, ¿quieres aportar algo más?
Me comentaban por aquí una pequeña duda, ¿no? Concretamente a la estimulación bilateral, ¿no? ¿Qué era digamos, la utilidad de la estimulación bilateral? Es como decía que era una técnica basada en la psicofisiología y, bueno, que parece que se había descubierto que a través de la estimulación, a través de los movimientos oculares o, como hemos dicho, tapping o auditivo, se activan ambos hemisferios de tal manera que facilitan, digamos, el flujo de información, ¿de acuerdo? De esa información enquistada y congelada, de tal forma que podemos efectivamente, se va procesando, va facilitando la activación de esos recuerdos negativos para su correcto procesamiento. No sé si se resuelve así la duda. Era un poco lo que me habían pasado por aquí. Y en este sentido, pues animaros, daros las gracias por la asistencia en esta charla, en esta ponencia, en esta Semana de la Ciencia, en la que para mí es un honor haber participado. MDR está ahí, hacer terapia es importante, es un recurso de ayuda, es un recurso de protección. No hacemos magia, hacemos terapia. Me gusta mucho destacarlo, ¿verdad, Ana? Sí. Y bueno, pues animaos a que todas estas experiencias negativas o que tratamos un poco de no abordar, con un buen terapeuta, con un buen proceso y con la seguridad de que podemos seguir adelante, pues podemos dar un giro muchas veces a la manera en la que afrontamos nuestras dificultades. Bueno, gracias a todos. Espero que no os hayamos aburrido mucho y que hayáis entendido un poco más qué es el MDR y cómo funciona, cómo trabajamos. Tenéis el grupo de MDR en el COP al que le podéis escribir y preguntar. Hay muchísimos profesionales muy bien formados, tanto en Madrid como en el resto de España. Y animaros a estar mejor, se puede vivir muy bien. ¿Alguna cosa más, Laura? Pues nada, quería agradecer a todos los participantes por habernos hecho sus consultas. Aquí tengo una que me han preguntado también de si se usa con niños o adolescentes esta terapia, si la recomiendan. Y también quería hacer un inciso a nivel personal, que me ha gustado mucho la presentación que ha hecho la compañera Lucía, que ha sido como muy detallado y muy general en todo lo que nos ha explicado, que me ha parecido muy, muy curiosa y a la vez muy enriquecedora. Así que sigo esperando preguntas, si necesitáis que aclaremos, que tenemos un ratito más. Y muchas gracias. Bueno, por contestar a la última pregunta, a día de hoy el MDR se utiliza en casi todas las patologías. Se utiliza tanto en niños como en adultos y es un enfoque general, es decir, es una forma de trabajar. Si no tenemos más preguntas... Tengo aquí una última que me dice, ¿a partir de qué edad se puede utilizar? No. Pues mira, yo creo, me suena que dentro del grupo de MDR en Madrid tenemos personas que han trabajado incluso con bebés. No me digáis cómo, porque yo trabajo con adultos, necesito hablar con la persona que tengo delante, pero se trabaja con niños. No sé a partir de qué edad. Tendríais que buscar un psicólogo infantil especializado en MDR y llevar vuestro caso. ¿Más? La explicación que ha tenido antes Lucía sobre la interhemisférica está unida a la estimulación bilateral. Lucía, esta pregunta es para ti. Sí. Sí, la estimulación bilateral interhemisférica es un poco lo que hablaba antes, ¿no? O sea, lo que nos facilita la estimulación bilateral es activar ambos hemisferios, por tanto, las redes neuronales, redes de memoria que contienen la información de esas experiencias, y a través de esa estimulación y de esa activación se facilita, ¿no? La apertura, digamos, de esas experiencias y el flujo de información, ¿no?
Con MDR lo que tratamos es de sacar la información que ya no nos sirve, la información negativa, disfuncional. Es como si en el cerebro, al igual que en las casas, ¿no? Seguramente todos o casi todos vivimos en casas que tienen trasteros. En los trasteros metemos las cosas pues que se abandonan ciertas cosas, ¿no? O cosas que no sirven o que ni siquiera sabemos que están ahí. Entonces lo que tratamos es un poco sacar todo ese material, toda esa información que ya no nos sirve, que es disfuncional, que es negativa, y a través de la estimulación bilateral se activan esas redes de memoria. No sé si clarifico un poquito mejor. Ha estado genial, sí. Fenomenal. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Vale. Bueno, pues agradeceros la asistencia. Espero que entendáis un poquito más el MDR. Como os decía, podéis lanzarnos las preguntas, tenéis ahí mails en el COP, tenemos el grupo de MDR que está abierto para ayudaros y solucionaros lo que necesitéis. Y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.